Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Beto Obregón y nuevamente en este lugar a través de tu dispositivo de las redes para llevarte un- una reflexión, un mensaje, un momento de la palabra de Dios. En este podcast, pues ya lo has visto o ya lo has escuchado en alguna ocasión, pues hablamos temas puramente de la Biblia, casos específicamente de la Biblia, de Jesús, de Jesucristo, de nuestro Dios. Y nos gusta mucho hablar del mensaje, de la salvación, de la gracia, del perdón y de todo lo que tenga que ver para que puedas conocer de Jesús. Así que Dios te bendiga grandemente y espero que me acompañes en este nuevo episodio. Quiero titularle, o mejor dicho, le he titulado el perdón. Un tema muy interesante, muy importante que debemos de conocer, de analizar y sobre todo pues de estar conscientes de lo que Dios quiere para nosotros a través de su palabra con este punto muy importante. Así que por favor no vayas a salirte de este video, de este podcast. Por favor acompáñame hasta el final. Sé que será de bendición para tu vida. Llevar un peso extra en nuestro cuerpo puede ser muy incómodo por quizás unos minutos, una hora, un tiempo. Pero imagínate llevar todo el tiempo un peso que tienes la oportunidad de quitártelo, de liberarte de él, pero por alguna extraña razón no lo haces. Y todo el tiempo llevas esa carga, ese peso, todo el tiempo llevas eso en ti, pero por alguna razón, por algo que todavía te ata a esa cuestión, no quieres liberarlo. Puedes hacerlo, pero no quieres. Y te lastima y te impide avanzar como deberías de avanzar. Te impide ver más allá porque esto te recuerda o te hace ver para atrás a cada momento, porque es un peso que llevas que no deberías de llevar. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacemos con esto? Podemos liberarnos, pero no queremos hacerlo. Entonces aquí es donde entra este tema que estamos desarrollando, el perdón. Lo dije de un principio, ¿verdad? Es el tema principal. Ahora, primero, ¿qué significa perdón? Según el diccionario, según la definición que nos da la web, pues dice, el perdón es la decisión consciente y voluntaria de liberar sentimientos de resentimiento, ira y venganza hacia una persona o un grupo de personas que nos han hecho daño. La segunda definición es un proceso interno de autocuidado para sanar, disminuir la carga emocional y recuperar la paz mental, sin que esto signifique necesariamente olvidar, justificar o reconciliarse con el ofensor. O sea, el perdón en sí nos está diciendo la definición del diccionario de la web, que es liberarnos de una carga emocional que llevamos dentro, que es la ira, el resentimiento, la venganza, el rencor, algo que no debemos de llevar porque nos quita nuestra paz mental, nos quita nuestro enfoque, nos quita nuestra visión a futuro, porque eso nos hace siempre retroceder. Esa carga nos recuerda y volvemos a ver hacia atrás cada vez que sentimos esa carga dentro de nosotros. Por eso es todo lo que nos está diciendo. Prácticamente el perdón es una liberación de nuestra carga emocional. Esta es la definición que podemos encontrar nosotros en los diccionarios, o si buscamos en Google, en el teléfono, en el chat GPT, donde sea que busquemos. Esta es la definición que nos va a dar. Ahora, en la Biblia, Jesús mencionó también el perdón de los pecados. Incluso, creo que lo hizo en algunas ocasiones, pero vamos a ir en orden. Primero, en la oración del Padre Nuestro, se menciona también el perdón de los pecados. En Mateo 6:14, donde se menciona esto, dice que debemos de perdonar para ser perdonados. Y si no perdonamos, tampoco seremos nosotros perdonados. Esto es muy importante.
Debemos de perdonar para ser perdonados. Porque si no lo hacemos, tampoco nosotros tendremos el derecho de recibir el perdón de parte de Dios. O sea, hasta aquí esto es sumamente importante. Con esto prácticamente estamos diciendo, ok, el perdón es delicado. Tenemos que analizar y tenemos que aprender a perdonar a quienes nos han ofendido. Porque si nosotros buscamos el perdón de Dios y si nosotros no perdonamos a quienes nos han hecho daño, pues entonces Dios no va a perdonarnos. Sé que soy un poco, tal vez duro, tal vez, digamos de esta manera, ok, pero es que quien me hizo daño, pues, ¿verdad? Fue algo muy fuerte. Pero bueno, esto lo vamos a ver un punto más adelante. Estas palabras que Jesús lo dijo en el modelo de la oración, o sea, mejor dicho, en el Padre Nuestro, que es el modelo de la oración que nosotros tenemos que hacer cada día de nuestra vida. Ahora, en Colosenses 3:13 también dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otro claro ejemplo de que tenemos que aprender a perdonar las ofensas que nos hayan hecho, porque Cristo también nos ha perdonado a nosotros. Pregunta, ¿cuántas veces le hemos faltado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos fallado? Y a pesar de las tantas veces y ocasiones en las que le hemos fallado a Dios, Él, en su infinita misericordia, ha venido y nos ha perdonado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar las ofensas que nos hayan hecho? Jesús fue un hombre que estuvo en la tierra, un hombre inocente, un hombre que buscó la paz, que enseñó el amor, y aún así lo crucificaron. Un hombre que no cometió pecado, y aún así lo maltrataron, le hicieron daño, y él perdonó. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar las ofensas? Y nos hemos portado mal en muchas ocasiones. Entonces tenemos que analizar esto en nuestras vidas. Jesús dejó en claro que perdonar es un punto clave para recibir misericordia de parte de Él. Yo creo que Jesús quizás sabía algo que nosotros no. Porque muchas veces buscamos el perdón de nuestros pecados, buscamos ser libres de la opresión del pecado, pero se nos va por alto que en ocasiones no hemos perdonado ciertas ofensas. No hemos perdonado a aquella persona que nos engañó, a aquella persona que nos estafó, a aquella persona que nos hizo daño de alguna manera o que le hizo daño a alguien querido de nosotros, y por esa razón no podemos perdonar. A veces decimos, ok, yo perdono que me hagan algo a mí, pero no perdono que le hagan algo a mi hijo, que le hagan algo a mi hermano, que le hagan algo a mi padre. O sea, esto también es un punto muy delicado, y yo entiendo esto perfectamente. Yo puedo entender que nosotros a veces decimos, bueno, si me hacen daño a mí está bien, pero que no le hagan daño a quien yo amo, a quien yo quiero, a mi familia, y está perfecto. Pero también tenemos que analizar nuestra vida, y entonces nos damos cuenta que Jesús pues también perdonó a sus agresores. Entonces tenemos que entender esto, tenemos que aprender a perdonar a nuestros enemigos. Cuando dije perfecto no significa que estaba bien, solamente es un punto de vista que alguien puede opinar, y respeto eso, pero es importante que analicemos también desde el punto de vista de Jesús, de lo que Jesús vivió, ver la historia de Jesús y entender por qué razón es importante perdonar aún a nuestros enemigos. Miren, perdonar a veces a alguien que, bueno, está bien, me faltó en esto, algo sencillo, me quedo debiendo esto, me quedo debiendo algo, pues está bien. Pero a veces perdonar a alguien que aún todavía nosotros entendemos que nos hace o ha intentado hacer daño, eso también es otro punto, es otro nivel también, pues, ¿verdad? Y es algo mucho más delicado. Miren, entonces Jesús quizás nos enseña acerca del perdón,
porque Él quiere que nosotros nos liberemos de esa carga, para que podamos nosotros enfocarnos en su amor, para que nosotros podamos enfocarnos en su gracia, en su misericordia, en las bendiciones que vienen, que están por venir, mejor dicho, pero que muchas veces retrocedemos el tiempo o bloqueamos esas bendiciones porque aún nuestro corazón no ha sido libre. No ha sido libre, quizás tal vez de pecado, pero no hemos perdonado. Y esa también es una barrera que muchas veces impide que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. El perdón puede actuar como una cadena que no nos permite avanzar, porque nos detiene, porque nos recuerda el pasado cada vez que vemos esa herida, y en vez de avanzar retrocedemos para mirar nuevamente una y otra vez lo que nos hicieron. Y esto es delicado, esto es algo que nos va a hacer detenernos siempre, que va a evitar que avancemos a nuestro propósito, que avancemos hacia las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Tenemos que elegir algo. El perdonar, así como el amar, es una elección. Eso también es importante, porque así como elegimos amar, así como somos libres de elegir si queremos amar o no a alguien, o principalmente a Dios, somos libres. Yo estoy grabando esto hablando de Dios, tengo el deseo en mi corazón para llegar hacia tu dispositivo, hacia las redes sociales, pero tú que me estás viendo y estás escuchando, eres libre de elegir si quieres amar o si no, solamente escuchar y olvidarte de esto. Si no quieres amar a Dios, si no quieres aceptar a Dios, eres libre. Pero también así, también eres libre de elegir perdonar o de no perdonar. Es una elección así como el amar. Entonces tenemos que entender esto. Pero Dios nos dio el ejemplo claro. Nos dio el ejemplo claro en la cruz del Calvario. Él, a pesar de que lo estaban maltratando, a pesar de que lo crucificaron, a pesar de que lo estaban azotando, Él decidió perdonar. Él decidió perdonar a sus agresores. Y en medio de la tormenta, y en medio del dolor, y en medio de la angustia, Él decide perdonar. Muchas veces nosotros decimos, ok, ya pasó un tiempo, ya pasó un mes, un año, ya pasaron varios años, así que voy a perdonar o voy a olvidar la ofensa, voy a olvidar lo que me hicieron porque ya tiene tiempo. Ya la mente ya se acopló, ya pasó el tiempo, ya las aguas ya se calmaron. Pero cuando se trata de perdonar en el momento, cuando la ofensa se ha dado, es algo muy delicado, que no muchos lo hacen, que no muchos aceptan decir, ok, te perdono por lo que me has hecho ahorita, te perdono por lo que me hiciste el día de hoy. A veces cuesta mucho llegar a ese punto, pero Jesús nos dejó el mejor ejemplo del perdón, cuando Él perdonó en la cruz, cuando le dice, Señor, cuando le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras son un ejemplo maravilloso para nuestra vida, para nosotros, porque así como Jesús perdonó también a sus agresores, creo que nosotros también tenemos que aprender a perdonar a quienes nos han hecho daño. Entonces es importante entender que perdonar no significa volver a un mismo lugar. Eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Que perdonar no significa, ok, ya está bien, ahora voy a ser amigo de quien me hizo daño. No quiere decir eso. No quiere decir que, ¿verdad? Que si perdono, pues ahora tengo que convivir o volver atrás al punto donde me hicieron daño. De ninguna manera. Perdonar es dejar, o mejor dicho, confiar en la voluntad de Dios. A veces, cuando no hemos perdonado, cuando todavía guardamos rencor, en nuestra mente maquinamos una y mil maneras de cómo le podría ir mal a esa persona que nos hizo daño. Y lo digo porque a todos nos ha pasado en algún momento. Lo estoy hablando desde un punto humano. Y a veces pensamos y decimos, ok, ojalá que le suceda esto porque por lo que me hizo.
Espero que un día le pase esto. Entonces, esto es venganza. Tal vez no la materializamos, tal vez no la llegamos a hacer personalmente, pero sí lo pensamos, sí lo analizamos. Y eso también es un punto que no nos va a dejar ser libres espiritualmente para buscar más de la presencia de Dios, porque estamos pecando en nuestros pensamientos, y eso es muy delicado, es muy delicado también. Pues entonces creo que cuando perdonamos, liberamos todos esos pensamientos y le decimos, ok, Señor, perdóname porque no he perdonado, y también perdono a quien me ofendió, a quien me hizo esto, y Señor, lo dejo en tus manos. Dejo a tu voluntad, a tu criterio, lo que sucede aquí en adelante, pero yo ya no más. Hasta aquí llego, ya no pondré más atención a lo que pase o no pase. Señor Jesús, todo queda en tus manos. Ok, imagínense cómo es esto. Esto es muy distinto. Esto es muy distinto porque entonces ahí hacemos un punto y aparte en nuestra vida, y las cosas creo que serán diferentes, porque ya no vamos a gastar energía, pensamientos, ya no vamos a desgastar también nuestra mente estando pensando y pensando en qué voy a hacer, qué le va a pasar o cómo le podría hacer. Entonces ya no, o sea, ya no. Donde nos enfocamos, ya eliminamos eso y mejor dicho, nos enfocamos en lo que viene, ¿verdad? Entonces creo que ahí liberamos totalmente esa carga que hemos o que habríamos venido jalando innecesariamente, ¿verdad? Hay otros pasajes que nos mencionan o que nos habla también acerca del perdón, como por ejemplo Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónanse mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Proverbios 17:9 también nos dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. O sea, el perdón también es aprender a amar, aprender a tener misericordia, aprender a ser bondadosos. Creo que también todo esto viene como parte del perdón, ¿verdad? Entonces es bastante importante. Hablo de este tema, hablo de esto acerca del perdón, porque creo y siento que hay muchas personas que viven día tras día, pues dicen, ok, yo soy como soy y quiero ser así y así, pero en sus corazones aún llevan una carga demasiado grande. En su corazón, en su mente, en sus emociones, aún no han perdonado lo que les han hecho. Y por esa razón, pues viven vidas, se podría decir, no al 100%, sino que quizás a un 50%, a un 60%, porque el otro 40% todavía llevan esa carga. Y entonces no pueden vivir una vida libre. Máximo cuando ya conocemos de Dios, cuando ya conocemos del perdón y la gracia de Dios, que nosotros no aprendamos a perdonar también es algo que creo que Dios pues lo ve como una falta, ¿verdad? Entonces ahora, no para todos es fácil perdonar. Este punto me llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? No para todos es fácil perdonar. Era lo que mencionaba anteriormente, pero aquí quiero ampliar un poquito más este punto. Repito, cuando nos ofenden o cuando tal vez alguien nos debe 100 quetzales, 200 quetzales, pues, hablo de quetzales porque estamos en Guatemala, o por decirlo así, $100, $200, que son equivalente a 700, 900 quetzales. Bueno, me lo quedo debiendo, está bien. Y pasa un tiempo en que se nos olvida esa deuda. Pero perdonamos y ahí se quedó y ahí se olvida todo. Es algo que podemos decir, ok, ya, lo perdoné, ahí estamos. Pero cuando, por ejemplo, ha habido una agresión física, alguien que han agredido sexualmente, entonces cuando es una mujer, perdonar a su agresor es un proceso. No es algo que digamos, ok, él me hizo algo hace 2, 3 años, pero está bien, lo olvido y lo veo pasar y como que nada pasó. No es así. Ahí es donde también el perdonar no es fácil para todos.
lo menciono de esa manera. Y es donde entra también Jesús en acción en nuestra vida. Porque cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él empieza a sanar muchas heridas de nuestro corazón, de nuestra alma. Y una de ellas son esos traumas, esas cuestiones que tenemos que nos cuesta liberar, porque fueron bastante duras en nuestra vida. Entonces, creo que esto es un proceso, no es de un día para otro, pero sí cuando oramos, cuando le pedimos a Dios, cuando leemos su palabra y empezamos a ver de su gracia, de su amor, de su redención, entonces nuestro corazón empieza también poco a poco a sanar. Y llega un punto en el que podemos decir, ok, creo que es momento de dejárselo a Dios. Vuelvo a repetir esto, ¿verdad? Entonces es ahí donde entendemos y aprendemos a dejarle a Dios esos detallitos o detallotes de la vida que no podemos nosotros seguir cargando porque nos están haciendo demasiado daño, porque son esos traumas que no podemos nosotros olvidar y aborrecemos a esas personas que nos hicieron daño de una manera que nos consume toda la energía o todos nuestros pensamientos. Es algo que tenemos sí o sí que aprender a empezar a dejárselos a Dios. A través de la oración, a través de la búsqueda, cada día vamos a entender y vamos a aprender a dejárselos a Dios. Repito, no es fácil, eso lo entiendo perfectamente, pero creo que también no es imposible. Cuando vamos de la mano de Dios, Él nos va enseñando poco a poco cómo empezar a deshacernos de esas cargas tan pesadas, de eso que no nos deja vivir tranquilos, pero que tenemos que aprender a eliminar de nuestra vida, a quitar, a decir, ok, sé que me está haciendo daño aún esto, pero Señor Jesús, yo te pido que me ayudes a sanar, que me ayudes a perdonar, que me ayudes a seguir adelante porque no puedo llevar más esto en mi vida. Esto es algo muy delicado, pero a la vez muy importante que tengamos que entender o aprender, porque hay muchas personas que viven con esta carga que no deberían de llevar, pero que aún no han sabido cómo liberarse de esto. Así que te invito a que conozcas más de Dios, a que le entregues tu corazón a Dios, porque Él es quien va a empezar a sanar esas heridas tan profundas, tan graves en tu vida. ¿Cómo puedo perdonar? Creo que me adelanté un poco a esta pregunta, pero vamos a ver los puntos que coloqué en esto. Jesús ya nos dio el ejemplo. Si le confesamos, mejor dicho, a Él, podemos lograrlo. Al ser una decisión libre de nuestros corazones, debemos poner nuestra confianza en Dios, y cuando entregamos nuestras cargas a Él, solo así podemos perdonar y sanar toda herida del pasado. Era lo que decía. Entonces, creo que para poder, el proceso de poder aprender a perdonar depende de nuestra relación también con Dios. Entre más conozcamos de la gracia, del amor, del perdón de Dios, se nos hará más fácil empezar a entregar nuestras cargas, pero dependerá de nuestra relación con Dios. Busquemos más de Dios y vamos a darnos cuenta de que es más fácil, se nos hace más fácil, más accesible empezar a liberarnos de las cargas que no debemos de llevar. Debemos de dar gracias a Dios por nuestro presente y lo que viene, y dejar que Él haga su voluntad en los demás que nos han hecho daño. Entonces, aquí estamos con esto, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios por el hoy, porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque podemos levantarnos y podemos trabajar, podemos movernos, podemos llevar una vida, pues, en teoría normal, ¿verdad? Pero sobre todo, tomados de la mano de Él. Y así vamos a salir adelante en medio de cualquier situación difícil que se nos presente. Entonces, Jesús te quiere hacer libre del pecado, pero también de la carga que no debería de llevar. Soltemos ese pasado doloroso, soltemos ya
entreguémoselo al Señor, seamos libres de esa carga emocional y avancemos. Pero siempre confiando en Dios, siempre confiando en que Él hará. Esta es fe, esto es la fe también. Saber que Dios en su momento nos ayudará a librarnos o a liberarnos de esa carga que no debemos, que nos ha costado mucho tiempo y que nos ha quitado mucha bendición, que nos ha quitado mucho, porque no podemos enfocarnos, porque no podemos avanzar, porque no podemos llevar una vida normal, una vida tranquila, emocionalmente y físicamente. Entonces, la invitación es que busquemos más de Dios. Él nos ha perdonado a través de su sacrificio en la cruz. Nos mostró el camino hacia el perdón, hacia la salvación. Nos toca a nosotros aprender de Él y también aprender a perdonar a quienes nos han hecho daño. Así que lo dejo en tu corazón. Espero que haya sido de bendición para tu vida y será hasta una próxima. Bendiciones.